marchen ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha. Bueno, buenas noches a todos, a la audiencia de Radio Rebelión. Jorge, Eliseo, José Luis, bienvenidos a Radio Rebelión. La canción de la cortina de inicio nunca fue más adecuada que hoy, que tenemos la grandes marcha de maestros precisamente y con varias reivindicaciones que dice la canción, que es una canción ya de hace años. Así que bueno, es uno de los temas que vamos a tocar. Vamos a empezar por los conflictos en Francia, que hubo una movilización nacional. Vamos a tocar el tema de Adecoca y la prisión de César Apaza. Prisión, tortura, bueno, ya veremos la descripción. Y también la consolidación del Frente Pacha Comunitaria, del Magisterio Rural de La Paz. Bueno, con esto empezamos. Y como primer punto, el tema internacional. Este enojo, el enojo social, el enojo del mundo laboral ante una reforma injusta, sigue tan fuerte como siempre y hoy se manifiesta de manera aún más poderosa en las calles. Creo que ante el número de personas movilizadas, puedo decir que hoy tenemos una movilización histórica en comparación con los últimos 40 o 50 años. Se trata de la sexta jornada de protestas contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Uno de los puntos más polémicos es el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Vamos a una huelga ilimitada y renovable mientras esta reforma no sea retirada por este gobierno. Y aquí lo que tenemos ahora, nos encontramos con una convergencia de luchas y esta reforma concierne a todos los franceses. Este es un día de transición, sin duda un momento, un punto de inflexión. Quisiera saludar el trabajo de la intersindical que, sin embargo, ha logrado poner en la calle a millones de personas que se manifiestan y que hoy va a poner a millones de nuevo y hará propuestas. Para el líder de la Francia insumisa, la batalla comienza hoy y continuará en los próximos días hasta que los franceses consigan su demanda. Ha llegado el momento de que el presidente tome la iniciativa democrática que corresponda a esta situación de estancamiento o disolución, ya que es obvio. Bueno, un pequeño video, estábamos viendo la situación de Francia. Ya hubo 7 grandes marchas de millones de personas. Y cuando hablamos de millones, Francia cuenta más o menos bien la cantidad de gente que hay en cada lado, obviamente en decenas de ciudades. Han marchado incluso universitarios, cuando el tema es jubilaciones. Uno dice, bueno, ¿por qué se preocupa universitarios por las jubilaciones? Que en realidad el tema no es solo las pensiones, sino un deterioro de los derechos laborales, que viene de hace años. Los jóvenes no consiguen trabajo estable,
Y la reforma jubilatoria implica, entre otras cosas, más años también de aportes. Creo que son 40 y pico de años de aporte que tienen que tener. Y claro, si a los 25 años o 30 años no tenés un trabajo formal, ¿a qué edad te vas a jubilar? A los 75, digamos, no sé. Pero además no es todo eso. Está el tema salarial, un gran aumento del costo de la vida. Hay una crisis capitalista que abarca a muchos países, Francia es uno de ellos. Un aumento del gas, por ejemplo, del consumo domiciliario de gas es altísimo. Bueno, entonces el descontento es muy grande. Para la marcha se han unido, sobre todo para las últimas, todas las centrales, hay como 7, 8 centrales obreras distintas. Pero claro, todavía falta, pese a que fueron muy contundentes, el gobierno dice que va a seguir adelante. Esto no es de ahora, viene de hace muchos años, la década del 90 inclusive intentaron, siempre fracasaron. Y el actual gobierno de Macron ya intentó hace unos años y también tuvo que retroceder con este cambio en las pensiones. Pero ahora, por la crisis, hay una gran presión empresaria, que no se puede, que quiere incluso bajar sus cotizaciones, sus aportes. El gobierno le ha bajado impuestos a las grandes empresas. Bueno, hay una serie de factores que hacen que, por la crisis capitalista, esta vez parecen decididos a llevar adelante la reforma, ya aprobaron en el Congreso. Y por otro lado, además de los millones que marchan, todas las encuestas hablan de que el 67, 65, 70, a veces más, por ciento de la población se opone. Porque a veces el argumento de los capitalistas es no, los que marchan son unos pocos, son una minoría. Es decir, hay una oposición masiva. Y han empezado además huelgas en el sector de energía, en los ferrocarriles, que ellos llaman huelgas reconducibles, que son huelgas que cada varios días hacen asamblea para ver si siguen. Y están siguiendo. Entonces, obviamente lo que falta ahí es una dirección unificada que plantee un paro general por tiempo indefinido, una huelga de verdad, con bloqueos. También hubo bloqueos. Pero, entonces una vez por semana están marchando. Evidentemente tiene que ser más contundente aún. Y por supuesto un plan económico diferente a lo que está pasando con el capitalismo, ¿no es cierto? Ya que, como dije, no es solo el tema de las pensiones. Hay un problema más grave, no más grave, el problema es más global, más general. Y tampoco las centrales obreras están tomando el pliego, un pliego más general, para involucrar al conjunto de la población, que incluye, por ejemplo, a trabajadores migrantes que no tienen derecho a nada, que les quitan. Todo eso debería unificarse. Bueno, en eso se está, digamos, hay sectores de izquierda que plantean esto, izquierda revolucionaria, veremos. Pero la movilización se sigue avanzando. La movilización que fue la semana pasada fue la más grande en los últimos meses, que vienen, como dije, ya 7 movilizaciones. Y se planifican nuevas. Entonces, esto está abierto. No es Francia el único país europeo en crisis, Inglaterra también está lleno de huelgas, de Gran Bretaña. En Alemania también hay huelgas, en menor escala, pero también hay. En Grecia hubo una huelga general la semana pasada. Es decir,
hay un proceso en el conjunto de Europa, por lo menos, de descontento de los y de lucha, como no se da hace muchas décadas, es decir, antes incluso de la Guerra Mundial, así con tal magnitud. Quizás sí, en Francia sí en el 68, que fue el famoso Mayo francés. Bueno, esto queríamos informar. Siempre puede parecer muy lejano para Bolivia, pero la crisis del capitalismo está afectando mundialmente. Entonces, aunque no hay una relación directa, obviamente, con la huelga en Francia, pero esta lucha de los trabajadores es muy significativa, muy importante, muy interesante, y como dije, va a tener continuidad. Bueno, eso sería lo de Francia. No sé si... Está mudo, José Luis. Está sin... Ahora sí. Sí, enseguida. Entonces pasamos a lo mío. ¿Compartimos pantalla? Sí, tenés... ¿Listo? Vos podés compartir. Aquí está. Compartir sonido y pantalla, ¿no? Ya, volver al Zoom. ¿Al Zoom? Aquí. Sí. Ya, ¿Dónde está? Aquí no aparece. me parece. Más o menos. Entonces, Fíjate de compartir sonido para que haga... sí, en eso estoy. No aparece en pantalla. Entonces, ¿Cómo hago? ¿Qué es esto? Este es el video. ya, está bien. Vuelve al Zoom, por favor. Ya sé que ya, sí. Pantalla. Está bien. Aquí activa compartir sonido. Compartir sonido. Mira, compartir sonido. Ya, compartir. Compartir. Con el video. El video con... Muy bien. Ya. ¿Ven? Le pregunta si ven. Espera. ¿Se ve? No, no se ve nada. Se ve un... ¿Te dicen si se ve? ¿Se confirma si se ve? ¿Se ve? No, Está incluso dice. ahora sí. Ahora Ok. sí. Ahora sí. Le doy play. Injusticias que se cometen contra el señor César Apaza. Doctora, en principio quisiera un poco consultarle sobre el contexto. Vivimos un contexto de mucha injusticia en general en el país. Vivimos un contexto de violencia contra los derechos de las personas, de las mujeres, de los niños, de los pueblos indígenas. Y creo que más grave aún, vivimos un contexto de mucha impunidad, sobre todo impunidad de los poderosos, que abusan de los derechos y no rinden cuentas, por decirlo menos. En general, en principio, ¿cómo ve esta situación que vivimos en Bolivia de injusticia, de violencia y de impunidad, doctora? Bien, a mi edad prácticamente. No, disculpen, hay un error. No, no es este el video. Ay, no. ¿Cómo hago? Tienes que dejarle bien. Sí, Dejar de compartir. dejar de compartir. Ya. Entonces Tienes que tener voy. listo el video. Eso hice. Entonces, ¿cuál es? Esto es. Ya. Vuelve el video. ¿Ese es? Escucha. No, no es esto. Cerrado. Ya. ¿Cuál es? Vuelvo. Eso. Eso. ¿En una carpeta? Ujú. ¿Qué se llama la carpeta? Zoom, zoom. No, espera. Ahorita. Me pone aquí. Stop. Ahí está. De aquí ¿Qué se es. llama la carpeta? Esto es. ¿El último? Sí, ¿Y cuál es Ya. el archivo? esto es. Pero ese era el que estaba reproduciendo. No, Ya escucha tu primer. sí,
Esto es. Ya. Stop, stop. Y ahora otra vez lo mismo, volver a compartir pantalla. Compartir. Compartir pantalla. Pantalla primero. Pantalla. Pero este es, ¿no? Este. Sí, Ya, sí. ese. Ahí, clic, aquí. Sonido, ya, compartir. No, lo has desactivado. Y ahora sí, compartir. Ahora pone play. Ahora sí. Estaba requiriéndole, ya estoy con lenguaje de abogado, su opinión y su parecer, la mirada suya acerca de este hecho de la quema del local de Alanes. Y ¿Se puede ver? La pregunta que le hacía ¿Escuchar? es que tanto ¿Escuchar? se puede sospechar de que esto ha sido un autoatentado que estaba preparado para informar y perseguir a los dirigentes, porque además hay el hecho central, y hay que decirlo una y otra vez, que la policía deja de resguardar ese local, se retira, yo diría que hace abandono del lugar para que se pueda, no sé, pues tomar, etcétera, ese lugar. En fin, entonces, este hecho, por favor, coméntenos porque es una parte central del conflicto. Nosotros concluimos de que sí ha sido armado por la siguiente situación. Antes de que la marcha salga de los Yungas de La Paz una semana antes, se han enviado más de 60 notas al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, donde se le ha solicitado a él de que cierre ese mercado ilegal. Pero el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, siempre se ha resistido a esta situación, pese a que es su atribución, de acuerdo a la ley 906, es la autoridad llamada por ley para controlar los centros desde los centros de producción hasta los centros de comercialización, y él es quien regula, ¿no?, el funcionamiento de los mercados. Bajo ese entendido, el día 8 de septiembre, al promediar las 12 del mediodía, empieza a descender la marcha, llegó aproximadamente hasta la calle 1 de Villa El Carmen, y se encuentran con un cerco de policías, quienes abren el paso, se hacen a un lado, no hacen resistencia, abren el paso, y se apuestan ellos a ver así serenamente, tranquilamente, a ese grupo de personas que estaban, en este momento todavía la puerta de este mercado se encontraba cerrada. Pero desde la parte superior de este inmueble habría personas parapetadas desde donde lanzaban bombas molotov, pero además también estaban portando armas de fuego, ¿no? Y estos son los elementos, no sé si se logra ver en las fotografías, ¿no? Se ve personas donde estas eran quienes lanzaban explosivos en contra de la humanidad de las personas que se encontraban en la parte de abajo. La policía no hizo nada desde ese momento, pero casualmente ya cuando se abren las puertas, ni bien se abrió, ya se ha podido advertir de que ya existía llamas de fuego en el interior. Vale decir que las mismas personas que estaban en el interior han generado el fuego antes de que la gente de afuera ingrese, ¿no? Bajo esta situación, ya cuando se salió todo de control, ingresaron, se ha logrado secuestrar cajas de explosivos. Se ha logrado, justamente estas son las armas de fuego que se ha secuestrado del interior de este inmueble, ¿no? Acá está. Son estos elementos que se ha podido colectar del interior. Acá hay un arma de fuego, es un fusil cargado. Cerrado en círculo, estaba cargado. Y esto lo sacaron del interior de ese inmueble de Alanes. Y estos elementos, a pocos metros, ahí cerca hay una plaza, se ha llevado ante los efectivos policiales para que ellos puedan hacer el secuestro de estos elementos a los efectos de la investigación. Pero los policías no quisieron recibir, se resistieron. También desde el interior del inmueble de Arnold Alanes sacaron coca molida. Coca y sabemos bien es el destino, dónde va esta coca. Eso también es
Pero va a algo más esta situación, y esto ya es descabellado. Hace el Ministerio Público una lista, ¿no?, de personas procesadas, de personas investigadas como denunciados, donde les toman las declaraciones. El mismo fiscal departamental de La Paz se ha dado la labor. Este hecho suscitó un viernes. El sábado, el domingo, él personalmente concurrió hasta la FELCC para ordenar que se tomen las declaraciones solamente a la gente de Arnold Alanes. Y cuando nuestra gente quiso ir a declarar, no, se restringía. Ellos no podían declarar, porque si iban a declarar, podían ser aprehendidos en ese momento, ¿no? Y entre esa lista, me llama a mí la atención, figura el nombre de un joven de nombre Isaías Miranda Sánchez, un joven de aproximadamente 32 años de edad. ¿Qué ocurrió con este joven? Cuando la marcha descendió, ingresaban por la calle por donde está ubicada el inmueble de Arnold Alanes, ese mercado ilegal, y esta gente que estaba parapetada desde la parte superior de este inmueble, disparaban con explosivos, lanzaban explosivos, ¿no?, bombas molotov, pero también tenían ellos armas de fuego. Y un arma, justamente un proyectil, logra impactar contra este joven de nombre Isaías Miranda Sánchez. Y este es inmediatamente trasladado hasta el hospital La Merced, donde por su situación de gravedad deciden trasladarlo hasta el hospital Arcoíris, y es ahí donde lo asisten, entra una intervención quirúrgica y le extraen el proyectil que él tenía en la cabeza. Y justamente lo tengo acá, ¿no?, donde él es asistido, acá lo tengo, él es el joven Isaías Miranda Sánchez, ¿no? Él es del lado de Freddy Machica. ¿Qué ocurre? Sabiendo que a este joven lo han impactado con un proyectil de un arma de fuego, él ingresa como denunciado ahora en este proceso de Arnold Alanes. Incluso tiene una orden de aprehensión donde se lo está sindicando por la comisión de más de 14 delitos. En consecuencia, yo digo, este joven tendría que haber sido Rambo, discúlpenme, pero tendría que haber sido Rambo para que así en el estado en el que él se encontraba, totalmente desangrándose con una bala que se dice incrustada en la cabeza, de ir a abrir ese espacio, violar, porque esos dicen ellos que ha habido violación, que podía él incendiar y todo aquello, ¿no? Ese es el accionar que tiene el Ministerio Público. Pero además, mire, ¿dónde llega? Yo lo puedo decir, no puedo utilizar otra palabra, pero lo tengo que decir, es la sinvergüenzura de los fiscales. Cuando este joven así, que no ha resultado en este estado, actualmente ha perdido la vista, ¿no?, de uno de sus ojos, ha ido a denunciar, la hermana ha ido a denunciar, no le recibieron la denuncia. Y estas fotografías, los informes médicos, así tal cual se los estoy mostrando, se ha puesto a conocimiento del fiscal, pero al fiscal no le da la gana de investigar. No le da la gana de investigar porque para él estos elementos no son objetivos, son vagos, ¿no? Realmente grave, muy grave, este tipo de situaciones de injusticia, ¿no? Y que decíamos al inicio, de impunidad, además, es realmente muy grave. Bien, pasamos al penúltimo punto, doctora, que es el caso propiamente César Apaza. César Apaza, quien vive actualmente una situación de verdadera tragedia por su estado crítico de salud. Es la vida misma de César que está en riesgo, puede fallecer. Y que eso ha sido producido por, en principio, su secuestro. Creo que el 22 de septiembre, usted me va a corregir, no solamente detención o aprehensión, sino secuestro con policías de civil que no se identificaban, no había orden de aprehensión. Luego lo torturan hasta, entiendo, fracturarle incluso uno de las manos. Tramposamente en la cárcel de San Pedro es acusado de tenencia de celular para trasladarlo, reitero, una y otra vez tramposamente a Chonchocoro, donde continúa sufriendo atentados a su integridad física, torturas, palizas de parte de los propios internos,
Y resultado de estos malos tratos es que él llega a sufrir una embolia e incluso parálisis de la mitad derecha de su cuerpo. En una declaración a la prensa, usted decía, doctora, que estos, digamos, males son irreversibles, es decir, que APASA va a necesitar necesariamente, valga la redundancia, a alguien para apoyarle en su vida próxima. Esto, y aquí sí recurro a la Constitución Política del Estado para quienes nos están viendo, es absolutamente ilegal e inconstitucional por cuanto en el capítulo 2 de la Constitución, en el artículo 15, dice claramente nuestra Constitución que toda persona tiene derecho a la vida. Textualmente dice, doctora, y usted conoce muy bien el artículo 15, numeral 1, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Textual, reitero porque es absolutamente importante este artículo 15, numeral 1. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Lo dice nuestra Constitución. Y sin embargo, César APASA es justamente esto lo que está sufriendo desde su detención hasta el presente. Coméntenos entonces, por favor, este caso concreto de César APASA, cuya causa usted está defendiendo valiente, y yo diría heroicamente, doctora, frente a todo esto que hemos descrito, el poder todopoderoso e impune del gobierno actual. Coméntenos la situación y estos tratos, maltratos, agresiones, violencias que ha sufrido César APASA. Justamente, ¿no? El 22 de septiembre del 2022, al promediar las 6 de la madrugada, César APASA fue aprehendido en la zona de Villa Fátima, en afueras del mercado de coca de Villa Fátima. Es interceptado por personeros de inteligencia, quienes nos identifican, y lo tenemos nosotros las grabaciones de las cámaras de seguridad que tenemos en el lugar, donde se advierte de que descienden estos de un vehículo y lo sacan prácticamente del interior, ¿no? del inmueble. No conforme con ello, lo golpean, lo arrastran en el vehículo al momento de su aprehensión. Eso no era una aprehensión, era un secuestro lo que hicieron. Posterior a ello, dentro del vehículo, lo golpean, lo lesionan la mano derecha, lo dejan, tiene una luxación, ¿no? Bajo ese entendido lo trasladan hasta la ciudad del Alto, donde viene ahí un médico de la Defensoría del Pueblo, viene un médico forense, le hacen una valoración y sale 0 días de incapacidad, que no tenía ninguna lesión, ¿no? Imagínense hasta dónde llega el IDIF, sus profesionales médicos forenses que tienen ahí. Posterior a ello, el 23 se desarrolla la audiencia cautelar, donde al juez se le había puesto a conocimiento esta situación con relación a la aprehensión, y él prácticamente no se manifiesta con relación a ello. Él dice que es legal esa aprehensión. Se ordena la detención preventiva por el tiempo de 6 meses en el penal de San Pedro. Bajo estas circunstancias, él llegó allá a San Pedro y ya al día siguiente, al tercer día, empezó a tener fuertes dolores en el costado derecho, donde le habrían golpeado a la altura de la cadera. Es ahí donde él refiere que lo habrían pateado. Presenta una contusión sumamente abultada, de color violácea, que hasta el día de hoy se lo puede advertir esa contusión. Recurre ante el médico de posta, pero él jamás le dijo, ni siquiera le dio una sugerencia para que él se pueda asistir médicamente en un centro de especialidad. Tenía toda la mano derecha, todo esto estaba abultada, donde a simple vista se podía advertir que existía lesión. Pero el médico forense dice que no hay nada de lesión, 0 días de incapacidad, ¿no?
César Apaza tuvo que vivir prácticamente más de un mes con esos fuertes dolores que gracias a un privado de libertad, quien conoce de la medicina tradicional, es quien le ponía algunas pomadas no naturales para que pueda bajar. Es así como él ha vivido César Apaza. Tenía una presión alta, que está refrendada por el mismo médico de posta de San Pedro, donde sus niveles de presión alta estaban por encima de lo normal, ¿no? Sumamente alta. El director del régimen penitenciario conocía esta situación de su salud de César Apaza, pero jamás ha priorizado su atención médica. Pero no solamente hace esto este señor Juan Carlos Limpias, sino el día 7 de noviembre emite una resolución totalmente abusiva, que es esta, una resolución ordenando el traslado definitivo de César Apaza desde San Pedro hasta Chonchucur, en un afán totalmente autoritario, como si César Apaza fuera un feminicida o un violador. En esas circunstancias se hizo el reclamo, se ha impugnado esto ante el juez de instrucción, pero lo homologa el juez de instrucción, lo da por bien hecho, ¿no? La juez Lorena, del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de aquí de La Paz, ha sido la única autoridad, tal vez, quien ha obrado en derecho, al haberse interpuesto. Bien, hermanos y hermanas, esa es parte de la entrevista que hemos hecho, es parte de una larga entrevista que hemos logrado con la abogada de César Apaza, la doctora Evelyn Cosillo. Lo que ahora hemos mostrado son básicamente dos de los episodios básicos de todo este conflicto. Uno, que la supuesta quema, bueno, ha habido una quema del local de Arnold Alanes, pero como dice la doctora, esa quema ha sido armada, ha sido manipulada, incluyendo agentes que disparaban a los manifestantes de Adecoca. Y el segundo hecho que he mostrado es este conjunto de maltratos, agresiones, tortura, además del secuestro que ha sufrido César Apaza, ¿no? Eso es parte entonces de la entrevista que logramos, reitero, con la abogada de César, y cuya versión completa la vamos a publicar, acabamos de decir con Miguel, en la página de Radio Rebelión. Es más de una hora que conversamos con la doctora sobre estos temas y otros, digamos, de contexto. Quizás alguna complementación o alguna pregunta. No, creo que es muy importante, obviamente, difundir y seguir la campaña por César. Hay una persecución a todo Adecoca o a varios de sus dirigentes, como lo señaló ella. Y bueno, es una situación grave realmente, de violación de derechos humanos, como vos dijiste, de la Constitución, de todo, ¿no? Entonces vamos a continuar difundiendo y haciendo campaña por su libertad, ¿no? Y por el cese de la Adecoca. Exactamente. Hay como dos cuestiones, entre muchas otras pendientes. Lo urgente ahora, y es por lo que se está peleando en La Paz, es que al menos se le pueda dar detención domiciliaria a César por su estado crítico de salud. Hasta ahora no logra recuperar movimiento en toda la parte derecha de su cuerpo. La embolia continúa, sumado a esto, reitero, que tiene presión alta. Entonces el riesgo de muerte es de verdad muy grande, entonces claro, hay que empujar para que se defienda en libertad y tenga al menos detención domiciliaria. Lo segundo, eso lo trabajamos con la doctora en otro momento en la entrevista, pero son 27 dirigentes que están de Adecoca con detención, están encarcelados, sin contar a los muchos también que están con medidas sustitutivas, etcétera, ¿no? 27 Entonces, encarcelados, eso te... 27 encarcelados. En este momento son es muy 27 importante. encarcelados. Es No teníamos esa impresionante. cifra. Sabíamos que Impresionante, había hermano, muchos perseguidos, como pero es una barbaridad, claro. 27 encarcelados. Y es
Claro, por la gravedad, cierto que hablamos de César, ¿no? Pero no habría que olvidar a los muchos otros dirigentes que están encarcelados. Ahora mismo estamos en pos de conseguir la lista completa, los nombres completos de estos compañeros. Yo solo he logrado reunir 12, pero hay que reunir de los 27. Entonces, por una parte está la campaña por que César tenga detención domiciliaria y dos, que los presos de ADEPCOCA puedan lograr al menos defenderse en libertad, ¿no? Están como olvidados, diríamos, la propia organización actual de ADEPCOCA, los dirigentes de ADEPCOCA están en conversaciones con el gobierno, pero no mencionan este tema de los dirigentes encarcelados, ¿no? Entonces, parte también del trabajo que hay que ir haciendo. Y por lo demás, y públicamente quiero agradecer a la doctora Evelyn Cosío por haber tenido la gentileza de conversar conmigo y vamos a difundir, es el compromiso, este video e incluso estamos pensando en preparar un pequeño texto como un pequeño libro sobre, perdón, este conjunto de vulneraciones de derechos. Así que, y gracias también a ti, Miguel, a Jorge, a Beto por este espacio. Bueno, muy bien, José Luis. Estaremos atentos entonces a eso y a la difusión. Pasaremos al tema de maestros rurales. Voy a pasar un pequeño video de la marcha de maestros rurales, perdón, de maestros urbanos, que fue una marcha muy importante. Es decir, no una marcha, sino varias marchas y una protesta generalizada, ¿no? Ahora Jorge nos va a detallar. Presupuesto en educación, pero descargando esta responsabilidad sobre los padres, sobre los maestros, en desmedro de la educación fiscal y gratuita. ¿Después de esto qué? Después de esto radicalizamos nuestras medidas, convocamos a todos los maestros de base a nivel nacional y también a los padres de familia y trabajadores a sumar fuerzas para exigir una educación gratuita para el pueblo boliviano. Gracias, profesora. Fue la profesora Griselda. Bueno, Jorge, contanos, fue una semana muy intensa. Hoy me contabas incluso tu propio cuerpo afectado por la movilización, digamos, por las cosas que... Pero fue de verdad muy, muy importante, ¿no? Sí, buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Rebelión. Y agradecer al compañero José Luis por la entrevista que nos hizo conocer y la preocupación que tenemos por la manera en cómo reprime el gobierno y con ese temor acalla, digamos, a los luchadores, ¿no? de los productores de coca de Yungas, que es la única coca legal. Bueno, nuestra solidaridad con los dirigentes detenidos y también con el compañero César, ¿no? Gracias, hermano. Hablando sobre el magisterio, hemos determinado en anteriores sesiones de esta radio de que el magisterio paceño, por ejemplo, no ha tenido vacación. Ha estado siempre movilizándose, incluso apresaron al dirigente José Luis Álvarez, nos movilizamos por su libertad, etcétera, ¿no? Este gobierno cree que apresando dirigentes va a atemorizar. Pero el magisterio urbano más o menos consta de unos 120,000 trabajadores en todo el país. El lunes, digamos 6 de marzo, se han dado cita en el Alto, en la Ceja, en el polifuncional se dice, se han dado cita a los trabajadores de educación urbana de Bolivia. Justo cuando estaban festejando las autoridades nacionales, vale decir, el presidente, el vicepresidente, Eva Copa, etcétera, estaban festejando, digamos, el 38 aniversario de la fundación de El Alto como ciudad. Pero las 31 federaciones de las que consta la confederación, desde ahí nos descolgamos, digamos, desde la Ceja del Alto
hasta el Ministerio de Educación, en una marcha que duró aproximadamente 5 horas, ¿no? Ha sido una gran marcha, mucha afluencia de delegados del interior del país. Se habla, a grosso modo, más de 400 de Cochabamba, más de 300 de Santa Cruz, más de 100 de Oruro, etcétera, ¿no? Y hay una lista de los marchistas y ha sido importante esta marcha. Digamos que el día martes hay movilizaciones desde la cervecería, desde el barrio La Portada por la mañana y desde la Casa Social del Maestro por la tarde. ¿Y por qué es importante decir de la mañana y en la tarde? El Magisterio de La Paz no está haciendo paro de labores para ir a sus movilizaciones. El Magisterio de La Paz hace sus marchas en horario alterno, vale decir, si yo trabajo en la mañana, puedo ir a marchar en la tarde sin afectar la educación de los hijos, de los padres de familia, y por eso nos hemos ganado el aprecio de los mismos padres que poco a poco se han ido incorporando a la lucha del magisterio. Desde el mismo lunes ya se veía padres de Viacha, y martes y miércoles sorprende que cada vez se incorporan más padres de familia a la marcha del magisterio. El ministro Pari el día martes ha convocado a una reunión, olvidaba decir, el mismo martes en La Portada hubo una gran represión de la policía a los trabajadores del magisterio. Y en esa represión se encarcelaron 12, se detuvieron 12 y hubieron 13 heridos. Y bueno, como 12 heridos, estaban hablando de 12 heridos, pero se han detenido a un docente del interior porque había estado, según la policía, portando explosivos. Y los explosivos no eran más que los petardos que también se lanzan en el estadio, etcétera, y que son de venta libre. Pero bueno, había que pretextar apresarlo. En la tarde, a las 5, había una nota del ministerio para ir a reiniciar el diálogo con la Confederación. Entonces el magisterio se hizo presente, pero se dijo de que no iban a empezar el diálogo si no se dejaba en libertad al maestro detenido, que Surcinti me parece. Y bueno, el ministro renegó, se salió, pero los delegados de las 31 federaciones tomaron el ministerio prácticamente porque dijeron, no nos salimos de aquí hasta reiniciar el diálogo, pero condición es de que liberen a nuestros maestros detenidos, que eran 3, pero sobre todo este compañero que estaba acusado por la fiscalía por portar explosivos, etc. Y así fue. Se quedaron y les apagaron dentro del ministerio la luz, el agua, les cesaron los baños. Pese a todo eso, se quedaron los compañeros y por fuera había una vigilia también de los docentes que estaban en inmediaciones del Ministerio de Educación. Bueno, eso ocurrió el martes. El día miércoles, todos recordamos, ha sido el Día Internacional de la Mujer y las maestras han dado un gran ejemplo de valentía porque no querían felicitaciones, querían que nosotros junto a ellas sigamos luchando. Y entonces así fue y ese día ha sido un homenaje, no ha sido para ellas un día de regocijo, sino un día de luchas, de marchas y bueno, se ve nomás que lo que dice el gobierno acata a la justicia porque se pudieron reiniciar las negociaciones debido a que el Ministerio de Educación hizo tratativas para que liberen al maestro, ¿no? Entonces, aquí reciben una orden del gobierno y la fiscalía y el supuesto poder judicial independiente del gobierno no está, ¿no? Es una muestra más de eso. Pero a nosotros nos ha convenido, obviamente, que suelten al compañero y entonces se pudieron reiniciar las negociaciones. El día
el día jueves, entonces, se llega a tocar los puntos en la mesa de negociación. Y esos puntos, que son muchos, el ministro dice que son como 200, pero se los ha logrado agrupar en 8, más o menos, ya estén menos puntos. El primer punto ha sido sobre el presupuesto a la educación, que dan a conocer, porque al principio no se sabía cuánto era, que se dice que el 10.8% es para educación. Nos llaman la atención porque entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno gastan casi el 50%, ¿no?, del presupuesto nacional de la nación. Y para educación, que según la Constitución Política del Estado debería ser la más alta función del Estado, incluyendo en sus aportes a este sector, llega apenas al 10.8%. Y también promete dentro de este campo 2.500 ítems el ministro de Educación. Pero 2.500 ítems por el crecimiento vegetativo, etcétera, no es suficiente. Solamente en La Paz requerimos más de 3.000 para cubrir las necesidades del crecimiento vegetativo, de nuevos cursos, etcétera, ¿no? Y bueno, se nos indica de que estos ítems van a producir más déficit en el sentido de las horas históricas no pagadas al magisterio. Por ejemplo, un profesor de química tiene que trabajar 8 horas ad honorem, el de física lo mismo, porque han aumentado horas a estas materias, pero no se les paga. Entonces hay una deuda histórica del gobierno, ¿no? Y con esto quieren seguir sembrando deudas históricas porque, digamos, yo que no tengo trabajo, acudo y me van a dar 80 horas, 88 horas en un ítem de nueva creación, pero me van a hacer trabajar 120, porque si hay un curso en primaria, ese curso necesita 120, aparte de las 88 del maestro, necesita de educación física, de artes plásticas y técnica vocacional. Entonces, se necesita 120 horas, es decir, se necesitan, además del profesor de aula, esos ítems de pequeñas horas para completar el curso, pero seguramente, como no hay más ítem, les van a obligar a trabajar esto, y va a crecer las horas ad honorem en el magisterio. Bueno, eso en cuanto, digamos, al presupuesto, ¿no? No estamos de acuerdo porque además estos 2.500 ítems a nivel nacional es para repartir también con el área rural, con los trabajadores de educación rural de Bolivia. Entonces, ¿cuánto va a quedar para el magisterio urbano, ¿no? Entonces, esto está mostrando que no hay, pues, una visión técnica desde el ministerio para resolver los problemas. Entonces, el ministro ha mandado un acta, ¿no?, indicando esto nosotros proponemos y nosotros obviamente pues, rechazamos, ¿no? Y él cree que se está solucionando los problemas solamente por hacer un acta, que además ya ha sido firmada por los maestros y muestra a la prensa como que se estaría avanzando en las propuestas del ministerio. No se ha avanzado nada porque el magisterio es rechazado. Lo que sí ha determinado el gobierno después de algunas manifestaciones es de que se podría tratar eso del reordenamiento de unidades educativas, que significa que en los primeros meses, febrero, marzo, se reordena de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tiene cada curso. Y de ahí, digamos, sumados 2 cursos dan menor de 30, tienen que fusionarse sus paralelos. Pero si tienen más de 30, entonces se mantienen. ¿Con esto qué logran? Si fusionan 2 cursos, digamos, uno de 15 y el otro de 10 llegan a 25, se fusiona, entonces de ahí sacan ítems para seguir, digamos, sacando ítems para nuevos ítems, ¿no? Y tal vez entre esos 2.500 están figurando esto. Pero además a estas alturas que ya han hecho el reordenamiento, casi en todos los colegios, ya quedará pues muy poco. Pero además dice, en casos extremos vamos a reordenar nomás. O sea que no hay confianza. ¿Cuál será el caso extremo para el ministerio? No sabemos. Sobre el punto 3, que ya es la malla curricular, ellos
quieren imponer a rajatabla y ellos dicen de que no es una nueva asignatura, por ejemplo, robótica, inglés, que se tiene que dar desde primaria, ajedrez, no son más que nuevos que contenidos de las materias. Y no es cierto, pues, como un profesor de primaria va a dar clases de inglés cuando para ser maestro de inglés se ha estudiado 5 años en la normal. Y el profesor de primaria no sabe, pues, inglés. Y en vez de mejorar la calidad en el idioma inglés que daría a su estudiante, puede perjudicar, ¿no? Puede enseñar mala pronunciación. En realidad el profesor tendría que aprender con él el inglés y a veces lo que queda al principio queda hasta el final y van a empezar a hablar mal el inglés. Entonces, nosotros decimos que sí hay que dar inglés, hay que dar robótica, hay que dar ajedrez, pero que como son materias, el gobierno debería dotar de ítems a estas materias para que no sean los padres los que paguen. Porque, por ejemplo, ahorita los padres de familia están pagando al profesor de computación, porque no hay profesores de computación con ítems del Ministerio de Educación. Son los padres los que pagan. Y entonces, imagínense, van a pagar todo eso y con esto se tiende a la privatización de la educación fiscal y gratuita, que el magisterio entiende como un derecho de los niños y no como un servicio que tienen que pagar los padres de familia, como se paga el agua, la luz, etc. Es un derecho, está establecido en las leyes, pero no, para el gobierno es un servicio que tienen que pagar y si no puede el gobierno, tiene que pagar los padres de familia, ¿no? Entonces, el diálogo no ha resuelto nada. Hay un punto que plantean que sí se tendría que hacer y que al principio estaba negado, pero como Arce dijo, sí, hay que hacer el Congreso de la Educación, entonces sí, entonces va a ser el Congreso de Educación. El Congreso de Educación, donde la COP ha tomado la palabra, los dirigentes de la COP, estamos planteando el Congreso de la Educación donde se resuelvan todos los puntos y eso repite el ministro de Educación y no convence. Primero, ¿por qué no convence? Estamos de acuerdo con un Congreso de la Educación que se discuta. Nosotros tenemos las mallas curriculares por materia, por todo. Está bien que se discuta, pero bajo la tutela de una central obrera boliviana que ha sido desconocida por el magisterio y otros sectores, tendríamos dos enemigos al frente, el gobierno y los dirigentes de la central obrera boliviana, más la gente que va a llevar esta central boliviana, que son los sectores sociales que dicen. Entonces el magisterio quedaría en minoría y no le dejarían ni hablar y se aprobaría todo lo que dice el gobierno. Entonces tampoco resulta ser una aprobación. Entonces lo que yo planteo es de que hagamos un congreso pedagógico solo con el magisterio, si quieren primero, porque el magisterio es el encargado, pues, y sabe lo que es la educación, el sistema educativo nacional, conoce, sabe dónde están las fallas de la ley 070, dónde han estado las fallas de la 1565, que ha sido la reforma educativa del gobierno de Goni. Entonces, nosotros sí deberíamos tener un congreso, pero en esas condiciones, ¿no? Y si hacemos con la COP, que sea pues con una COP que ya tenga nuevos dirigentes, no con esta COP vendida, traidora, que se ha hecho ratificar con Áñez, se ha hecho ratificar con este gobierno de Arce, y ya se hizo ratificar en el gobierno de Evo, fuera de lo estatutario. Entonces, tampoco es un avance para nosotros que eso haya ocurrido. Bueno, en esta semana, el viernes, se ha analizado en un segunda conferencia extraordinaria nacional, a la cual he tenido el honor de representar, porque así me han elegido los delegados los delegados al Consejo Consultivo de la Paz. Y se ha analizado todo esto. Y se ha hecho hablar a todos y cada uno de los dirigentes de cada federación.
no solo dirigentes, sino docentes de base, ¿no? Y prácticamente no hay una sola federación, y esto es raro porque se suponía que el MAS tenía cooptadas algunas federaciones del interior, pero no hay una sola que apruebe o que apoye lo que ha planteado el ministro de Educación, que además ya se le ha puesto el mote de Pinocho por ser insensible, corazón de madera y mentiroso. Incluso se ha llevado, y yo voy a mostrar un video luego, para la próxima seguramente, donde el muñeco Pinocho es quemado por los maestros y con toda furia en las afueras del Ministerio de Educación. Entonces, el diálogo, entre comillas, no ha resuelto absolutamente nada. Pero en esta segunda conferencia extraordinaria, los docentes de las 30 federaciones del interior han resuelto volver a sus lugares, porque aquí quedarse impide seguir la continuidad, por ejemplo, de dar clases en sus establecimientos. Entonces van a plantear el reemplazo por otros delegados, etcétera, para no tener este tipo de problemas. Y además se va a cruzar en esta semana con el Día del Padre, que en muchos colegios el viernes empiezan a festejar con padres de familia, y va a servir esto también para continuar hablando con padres de familia, etcétera. Y entonces esta semana se ha dejado a que el lunes existe una conferencia de prensa de las 31 federaciones, y en esa conferencia dar a conocer las resoluciones, que es primero rechazar la represión. Rechazamos toda forma de represión, porque como el lunes se ha visto, hemos bajado tranquilos, pacíficos, pero el martes ha ido a provocar la policía al barrio de La Portada, ¿no? Ellos vienen a provocar, ellos inventan cosas y echan la culpa a los marchistas, ¿no? Entonces se rechaza la represión. Y hay algo importante que se ha aprobado en esta conferencia. Se va a instruir a todos los docentes que están trabajando horas ad honorem, dejen de hacerlo, porque no somos esclavos. Nos dicen, ustedes son profesores de vocación o de ocasión. El que tengamos la vocación no quiere decir que tengamos alma de esclavo. Y entonces tienen que dejar de trabajar ad honorem, porque la deuda histórica va a ser impagable. Y como les he dicho al principio, están aumentando más horas que tendrían que ser atendidas de manera ad honorem. Y no estamos dispuestos a seguir soportando esta humillación dentro del magisterio. Y se ratifican las movilizaciones. El día miércoles va a haber movilizaciones en todo el interior del país con sus dirigentes, y se organiza ahí la nueva movilización que va a retomarse el subsiguiente lunes, nuevamente en La Paz, con nuevos contingentes. Incluso dicen muchos colegas del interior que además de esos van a seguir movilizándose en sus ciudades, en muchos casos con bloqueo de carreteras, bloqueo de, por ejemplo, en los lugares donde hay, como en Villazón, La Quiaca, etcétera, lugares fronterizos, o en el norte del país, como es Puerto Suárez, etcétera, incluso con bloqueo del transporte internacional. ¿Por qué? Porque se quiere radicalizar las medidas y porque este gobierno no atiende, es muy insensible. Se han escuchado voces de que se pide ya la renuncia de este ministro porque realmente no resuelve nada. Eso es lo que puedo informar a grosso modo lo de esta semana, y continuaremos quizás para la otra semana mostrando qué situaciones más tiene el magisterio urbano. Bueno, Jorge, muy importante. Creo que la explicación trasciende bastante y la lucha, el tema de la malla curricular, que obviamente hay que explicarlo más, era confuso para mucha gente. Bueno, hay diferentes teorías, pero esto es mucho más
grave que la malla en sí, cuando se está hablando de justamente poco presupuesto de la educación, faltan ítems, se está dañando la educación gratuita, es decir, y entonces esta lucha evidentemente es de interés de la población en general, por lo menos de los que tienen hijos, digamos, en edad escolar, porque se está dañando la educación gratuita, ese es el hecho que está avanzando, que tiene que ver con algo que tiene con la situación económica, se puede discutir otras cosas, pero que es evidente que ya de hace años, pero que se va agudizando, este tema del ataque a la educación gratuita. Que es un derecho constitucional, es un derecho, y es un derecho que hay que defender, obviamente. Bueno, teníamos una entrevista con Eliseo Mamani por el tema de Pacha Comunitaria, que es la organización Magisterio Rural de La Paz, que se va a presentar elecciones en las próximas elecciones del Magisterio Rural de La Paz. Pero tuvo un problema, tuvo que... No va a poder estar. Lo daremos en la próxima semana. Por último... Entonces, perdón, déjame anunciar algo que sorprende. Así como en Bolivia, en otros países el magisterio está en lucha. Y se da el caso que en Venezuela también. Así es. Pero en Venezuela, ¿qué ha determinado el gobierno? Como no puede aumentar salarios, les ha dicho, bueno, van a recortar las horas de trabajo y les ha planteado digamos, a los sindicatos de docentes de que trabajen solo los 2 días con el salario que reciben. Y los 3 días que se les da libre es para que trabajen en otra cosa y prácticamente no se mueran de hambre. Ese es otro insulto a la educación. ¿Cómo se puede pensar que los niños, y qué van a hacer los otros 3 días, digamos, ¿no? Los niños también tendrían que ver cómo trabajan o en qué trabajan, cosas así que sale ya bueno, para mí es algo desquiciado, ¿no? Se habla de que la educación es la más alta función del Estado, pero en última instancia la educación es el aparato, así como el aparato represivo de Estado, que es las Fuerzas Armadas y la policía. La educación es el aparato ideológico del Estado, donde el gobierno piensa imponer sus cosas, como lo está mostrando ahora, pese a quien pese. Y como en Venezuela o lo toman o lo dejan. Y no quisiéramos llegar a esto, ¿no? Y por eso siento que los padres de familia nos están apoyando, han entendido, siguen entendiendo. Y como les digo, la característica de este año es que no estamos parando en las clases para que ellos acompañen y vean realmente cuál es el sufrimiento del magisterio urbano. Y también planteo a los maestros rurales que acompañan esta lucha, porque la lucha no solo es del magisterio urbano, sino del magisterio rural. Y bueno, no está Eliseo, pero yo voy a plantear que esto también ocurra, porque tenemos que ganar otros sectores en esta lucha. La educación es un problema de todos. ¿Y por qué digo de todos? Porque todos los padres de familia están involucrados, sea la profesión que tengan. Y entonces, creo que nuestra consigna, nuestra lucha es porque los otros sectores nos apoyen. Solo con muchos sectores que apoyan también se puede lograr mejores triunfos. Gracias. Así es. Jorge, me permites un par de consultas. Una primera tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo he estado viendo las manifestaciones en La Paz y realmente muy interesantes, empezando por los cánticos tan creativos como adecuan las letras, etcétera, casi poéticas, diría yo, sin dejar de ser políticas también, que me parece interesante. Pero creo que todavía esta dificultad de articular con la sociedad civil.
Entonces creo que un primer paso cierto son los maestros rurales, los padres de familia. Me parece interesante que se vayan sumando. La represión en la portada nos ha mostrado precisamente eso, el apoyo de los padres de familia, y creo que hay que seguir aglutinando entonces a más sectores, por ejemplo, pueblos indígenas y las luchas que estos pueblos están teniendo por sus territorios frente a las contaminaciones, presencia de transnacionales. Entonces creo que son luchas que pueden ir confluyendo y conviene irlas aglutinando. La consulta es medio curiosa, Jorge. Has debido escuchar las declaraciones del senador Loza, que ha dicho que va a convocar y va a traer, y ya está reuniendo dinerito para traer maestros cubanos. Y en el programa Confidencias de Radio Panamericana han hecho una excelente parodia, diríamos, ¿no? ¿Y por qué cubanos? Bueno, porque no van a hacer huelga, no piden aumento de salarios, no van a pedir reestructuración escolar, nada de eso, ¿no? Entonces creo que más allá de lo anecdótico que puede resultar, no deja de ser preocupante precisamente por lo que acabas de decir, el uso de la educación como un aparato ideológico del Estado, campo en el cual los cubanos, el régimen cubano es ciertamente un maestro, diríamos, ¿no? Pero en general, ¿qué te parece esa moción, esa propuesta de Loza? Es contradictoria porque el gobierno dice no hay presupuesto más para educación, pero piensan jugar a los bolsillos de los maestros para atraer a quienes nos tendrían que reemplazar. ¿Cuántos maestros? No creo que puedan llegar a cubrir 120,000 maestros y echarnos a todos. Ciertamente han habido algunos maestros cubanos que con su experiencia han venido en anteriores regímenes, con Evo Morales al principio, por ejemplo, y han dado pautas para el diseño curricular y dieron cursos así. Lo extraño es que estos cubanos no volvieron a Cuba. Hicieron dinero acá, cobraron a colegios privados y ya no quisieron volver a Cuba. Seguramente se dieron cuenta de que es otra la situación de Bolivia que de Cuba, donde evidentemente no es que no puedan protestar, no les dejan protestar. No es que no quisieran tener mejor escalafón, no les dejan tener. Y entonces estas cosas nos muestra que la burocracia que hay en Cuba o que hay en Venezuela o que hay acá no corresponde a lo que queremos desarrollar los docentes de base para una nación o para naciones que sean más responsables primero ecológicamente. Nos dicen no hay presupuesto y entonces ¿por qué quieren hacer una ley del oro donde hay mucha plata? Pero toditos están entregando a las transnacionales. ¿Por qué no nacionaliza el oro? ¿Por qué no nacionaliza la nueva mina de plata de San Sebastián, no sé qué, de Potosí, en vez de que siga en manos privadas? ¿Por qué no nacionaliza, por ejemplo, si siquiera tuviera un ápice de socialista, por ejemplo, la mina de San Cristóbal? ¿Por qué no nacionaliza el litio que ya está entregando a los chinos, etcétera? Entonces, con eso se está demostrando que este gobierno es tan burgués como los eran de la tradición de derecha que hubo en este país. Solamente han puesto un color, ya es burgués azul. Y han empoderado a una nueva casta de nueva burguesía azul con cara indígena, pero burguesía al fin y al cabo. Y entonces no es solución traer docentes de Cuba si primero no resuelves tus problemas aquí adentro. Esa platita bien serviría para muchos ítems y que para los estudiantes nuestros que quieren aprender robótica. Por ejemplo, un padre de familia, ¿cómo no va a estar feliz que su hijo gane una competencia en robótica? Pero pregunten al campeón, pregunten al que ha sido todo ese grupo de campeones que tenemos en robótica. Ninguno ha sido enseñado por un maestro con plata del Estado. Los maestros les han cobrado a los padres de familia para que les expliquen cómo es la robótica. Y lo mismo va a ocurrir con inglés, francés. Deberían haber, yo digo, deberían haber instituciones pagadas por el Estado, no solo para aprender inglés, por ahí quiere aprender chino, mandarín, francés o portugués. Y deberían haber esto pagado por el gobierno en vez de traer profesores. Abran institutos donde el chico pueda ir
a su preferencia aprender lo que quiere. Pero si quieren aprender inglés, va al CBA. ¿Cuánto cuesta el CBA? El Centro Boliviano Americano. ¿Y cuánto cuestan los institutos del idioma inglés? Eso debería preocuparse el gobierno. No creo que la solución de Loza sea la más acertada. Más bien es otra burla para el magisterio. Y creo que deberían hablar los que conocen de educación y no cualquierita como Loza. Gracias, Jorge. Bueno, gracias Jorge, gracias José Luis. Y nos veremos entonces en el próximo programa y en el caso de José Luis para coordinar para el tema de la César Apaza, ¿no? La entrevista. Bueno, buenas noches a todos, a toda la audiencia.